Hola mis queridos, bienvenidos a la última lección del quinto curso avanzado, Misión de Amor. Eh, Lección 15 es el tiempo y la ley de evolución, conceptos de etapa, periodo y ciclo, momento con mayúscula, momento con minúscula y momento con minúscula. Este detalle se los quiero aclarar porque tiene un significado diferente cada una de esas palabras, que ya lo vamos a ir viendo en esta lección. Pero antes de comenzar, vayamos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. No debemos pensar que el tiempo, con mayúscula, ha sido creado. El tiempo se inicia con la evolución de la vida evolucionante y lo constituyen las diferentes etapas y periodos de la evolución, determinados por la ley de evolución de acuerdo con el plan divino para su creación. Pregunta: ¿podríamos tener una aclaración sobre lo que debemos entender por etapa, por periodo y por ciclo en el sentido espiritual? Explicación: las etapas tienen una definición de comienzo y terminación. Por eso hay en la evolución etapas primordiales y dentro de ellas etapas secundarias, como por ejemplo la etapa de la diversificación, la etapa de la unificación, la etapa de la sutilización, la etapa de la espiritualización. Períodos son determinados procesos de cambios en el aspecto evolutivo, que pueden significar también etapas secundarias. Todo lo que constituye un proceso que comienza y termina dentro de una etapa primordial es un periodo. Ciclo es muy amplio en el sentido de involución. Evolución se refiere a los aspectos que se suceden en orden progresivo hasta obtener una finalidad determinada. Si decimos, por ejemplo, ciclo de preparación para alcanzar el punto hombre, nos referimos a los periodos de experiencias previstas en los reinos mineral, vegetal y animal. Y si decimos ciclo de experiencias en el reino mineral, en el reino vegetal o en el reino animal, nos referimos solamente a las experiencias que corresponden a cada uno de esos periodos. Es decir, que un ciclo puede abarcar varios periodos. También decimos, por ejemplo, periodo de la individualidad, lo cual significa el conjunto de experiencias que el ser debe realizar, trabajando por sí mismo para su progreso evolutivo y ejerciendo su voluntad y su libre albedrío. Igualmente podemos decir periodo de experiencias como insecto o periodo de experiencias como animal doméstico, dentro del ciclo de experiencias en el reino animal. Pregunta: si el tiempo, con mayúscula, no tiene medida, ¿cómo es que tiene etapas? Explicación: las etapas en el tiempo significan, en el proceso evolutivo,
diferentes estados o puntos vibratorios que deben ser logrados en forma progresiva, sea individualmente como ser o como mundo, como necesidad que impone la ley de evolución y progreso, o en conjunto como humanidad para no interferir la ley de armonía universal que relaciona en perfección entre sí a los seres y a los mundos. Es decir, que no es el tiempo el que tiene etapas ni se divide en etapas, sino que nosotros debemos llamar etapas, periodo y demás a los diferentes aspectos del proceso evolutivo que se desarrolla en el tiempo. El tiempo, con mayúscula, es realidad. El tiempo con minúscula es aparente. Tiempo con mayúscula no se mide. Tiempo con minúscula es una medida creada por el hombre, basada en el globo terráqueo. Pregunta: ¿el tiempo con mayúscula continúa en la reintegración a la divinidad? Explicación: el tiempo marca los términos en las etapas determinadas por la ley de evolución y progreso en la trayectoria involutivo-evolutiva de los seres, que comienza en el plano espiritual en que la chispa divina es ubicada al nacer y también en el proceso involutivo-evolutivo de lo físico que se realiza como expresión de la acción de la misma ley en los planos físicos. En la reintegración, que no podemos considerar como una etapa igual a la de involución o la de evolución propiamente dicha, por cuanto, si bien tiene definición de comienzo, en cambio no tiene fin. El tiempo continúa, pues continúa actuando la ley de evolución y progreso, aunque muy diferentemente. Pregunta: ¿qué diferencia existe entre momento, entre comillas, momento, entre comillas, en minúscula, y momento? Explicación: momento, con mayúscula y entre comillas, es un punto en la evolución. Momento, con minúscula y entre comillas, se refiere a algo similar a tiempo. Por ejemplo, la humanidad está viviendo un momento sumamente importante que significará su supervivencia o su destrucción, según sea el camino de bien o de mal que elija, y momento, según el diccionario, es un tiempo corto. Pregunta: ¿la astrología tiene una base espiritual? Explicación: cada uno de nosotros tiene la influencia básica de determinados astros, y sobre esa influencia básica, que señala una línea para el desenvolvimiento de nuestra vida humana, se agregan otras influencias, determinando modificaciones que significan otros aspectos de nuestra vida. Todo de acuerdo con la ley de karma, regida por la ley de causa y efecto. Sin embargo, no olvidemos nunca que nuestra voluntad y nuestro libre albedrío no son interferidos y pueden actuar modificando muchos aspectos determinados por la influencia de los astros. Esa influencia está regida por el momento de encarnación, no solamente del nacimiento a la vida física visible, sino de la encarnación de la partícula espiritual, que se produce cuando el feto está ya en las condiciones requeridas para ello, que es el momento
en que más intensamente puede influir la vibración astrológica que el ser encarnante necesita recibir de acuerdo con la ley. Ese momento coincidirá luego vibratoriamente con el del nacimiento a la vida humana, para lo cual el todo espiritual, a través de su partícula encarnante, elige el momento de su nacimiento a la vida física visible, que determina la influencia en muchos aspectos de su vida humana, de las vibraciones astrológicas. Los órganos físicos reciben esa influencia y de acuerdo con la misma, el ser tendrá debilidad o no en determinados órganos. Tendrá también mayor o menor inclinación o facilidad para la ciencia o el arte y otras características propias, positivas y también negativas. Pregunta. Se habla mucho de antimateria. Hasta ahora, la ciencia se ha basado en el descubrimiento de antielectrones, es decir, que junto a los electrones del átomo hay ciertas partículas iguales, pero que vibran en sentido contrario, con propiedades eléctricas o magnéticas opuestas. Esas partículas se comportan normalmente en el vacío, pero al chocar con un electrón desaparecen como materia, dejando tras de sí solamente radiaciones cargadas de energía. ¿Podemos tener alguna enseñanza al respecto? Explicación. No sabemos si este concepto, que a nuestro entender se basa sobre los estudios de Paul Dirac, Premio Nobel de Física de 1933, confirmado posteriormente por otros científicos, ha sido perfeccionado o ampliado, pero algunas personas relacionan la antimateria con energías espirituales, con universos coetáneos, abstractos, lo cual lógicamente produce una gran confusión. La antimateria, como todo lo que existe en la creación, es de origen espiritual. La ciencia, con mayúscula, es vibración divina, con múltiples facetas y en cada plano está y se expresa de acuerdo con el plano. En los mundos habitados por humanidades, los hombres guiados por seres que han encarnado y encarnan con esa misión, han ido y van descubriendo diferentes aspectos de la vibración ciencia que en nuestro mundo constituyen los diferentes aspectos de lo que humanamente denominamos ciencia. A medida que la mente del hombre evoluciona y progresa, la ciencia va adentrándose en los aspectos de la ciencia verdadera y realiza así descubrimientos de efectos, aunque no podrá, hasta que llegue el momento debido, conocer las causas que los originan, pues para ello la humanidad deberá haber progresado espiritual, mental y moralmente. Ello producirá un reclamo realmente puro. Entonces irán llegando a la ciencia las respuestas a través del esfuerzo de investigación y estudio. Mis queridos, vamos a un corte y volvemos de inmediato. Muchísimas gracias.